Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Volvemos a estar aquí, un nuevo día. Hace un rato estuvimos conectados para la Semana Unida de Oración y ahora nos volvemos a conectar en directo para tener nuestro estudio bíblico. Como habéis visto, comenzamos con la serie Personajes de la Biblia y vamos a continuar con Salomón. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, vamos a seguir en el versículo 16 en adelante. Pero lo primero es que vamos a hacer una oración, nos vamos a poner así en las manos de Dios, le pedimos a Él su dirección y comenzamos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Cada vez que nos reunimos en tu nombre es una oportunidad única de entrar a formar parte de todo lo que tú haces. Queremos que cuentes con nosotros, Señor, para tu obra. No queremos estar pasivos, estar con una actitud negligente, sin asumir nuestra responsabilidad. Sabemos, Señor, que tú nos has puesto para que llevemos fruto, para que hagamos que nuestros talentos, pensando en aquella parábola, den mucha ganancia. Queremos, Señor, que en tus manos tú puedas usarnos conforme a tu voluntad. Y en esta noche, en este momento, abrimos tu palabra, dispuestos y preparados para que tú nos hables. Enséñanos, háblanos, guíanos, Señor, danos sabiduría, que todo lo que digamos y hagamos venga de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos, abrid vuestras Biblias, primer libro de Reyes capítulo 3, vamos a leer del versículo 16 en adelante, cuando la fama y la sabiduría de Salomón se empieza a dar a conocer. Ahora Salomón va a encontrarse con una situación muy peculiar, especial, y él va a saber resolverla, y esto pues va a producir que su fama se vaya extendiendo y la gente se admire y diga, wow, qué sabio este hombre, mira cómo resuelve los problemas, ¿verdad? Bien, vamos a leer, pero antes déjame que mire un momentito en el chat en directo. Aquí algunos hermanos que han escrito. Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. Dolores dice buenas noches, Dios os bendiga, iglesia, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Juan Bermudo dice hola mis amados hermanitos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor estén en vuestros corazones. Beatriz dice buenas noches, amado pastor y hermanos y amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros, amén. Y esos son los comentarios que hay hasta este momento. Vamos a leer el texto. Primer libro de Reyes 3, 16. En adelante leeremos hasta el versículo 22 de momento. Iremos viendo. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Bueno, esto era una situación complicada. En esa época, pues te puedes imaginar que no había una forma de averiguar realmente de quién era el hijo. Eran dos bebés que solo se llevaban 3 días de diferencia, así que cuando esos bebés pues ya tuvieron semanas, meses, eran prácticamente del mismo tiempo, era muy difícil diferenciarlos. Una madre sabe quién es su hijo. Ahí sí que cuando tú has tenido a tu hijo y lo estás amamantando y lo estás cuidando y le cambias los pañales, tú ya reconoces a tu hijo entre todos. Seguramente o habéis tenido bebés o habéis estado en un hospital cuando nace un bebé y vas allí a verlo, ¿no?
y la primera vez que te ponen allí detrás de aquel cristal y miras y hay un montón de cunas con muchos bebés. Y entonces vienes ahí con los familiares a decirles, mira, nuestro bebé es aquel de allí. Y miran todos ahí, miran, y los bebés ahí se ven casi iguales todos, ¿no? Pero el padre y la madre ya saben reconocer y diferenciar, ¿no? Aquel es el nuestro, ese es el mío. Un padre y una madre reconocen rápidamente a su bebé, pero ¿quién más? Dos mujeres prostitutas que viven en una casa y que de pronto una dice mi hijo es este y la otra dice no, el mío es este, el tuyo es el que se murió. Pues era un problema bastante serio porque no había una forma práctica de poder demostrarlo más allá de la palabra de estas dos mujeres. Hoy en día no hay problema porque ya los bebés cuando nacen ya se les identifica incluso de una forma biológica, con análisis de sangre, con todo, y hay una huella que queda ahí y que incluso en un caso extremo, mediante un test de genética, ¿no? De paternidad o maternidad, pues se puede averiguar, pero en esos tiempos no existía evidentemente nada de esto. Así que era un problema que se encuentra Salomón. Hay algunas cosas curiosas en esta historia que creo que es un buen momento para explicarlas y así pues aprendamos cosas nuevas. Comienza la historia diciendo que en aquel tiempo vinieron al rey dos rameras. Dos rameras. Bueno, déjame para empezar que te recuerde que la Biblia dice en la ley que Dios le dio a Israel que no debían aceptar rameras entre el pueblo. Eso era un mandamiento de Dios, lo dice en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 17. Allí dice, no haya ramera entre las hijas de Israel. Y en Proverbios 6:26 dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. O sea, la Biblia condena la práctica de la prostitución. Y en la ley de Dios, Dios prohibió que entre las hijas de Israel hubiese rameras, hubiese prostitutas. En el libro del profeta Nahum, que es un libro como los profetas es cortito, hay también una advertencia sobre este tema. Dice en Nahum capítulo 3 versículo 4, dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hay, utilizando la figura de lo que sería una ramera, pues incluso se transmiten enseñanzas espirituales, y son enseñanzas duras, como esta que hemos leído. Pero bueno, a pesar de que la ley lo condenaba y había todas estas advertencias en la palabra de Dios, pues igual que en todas las culturas, en todos los pueblos, en Israel también existían las rameras. De hecho, hay algunas historias bíblicas que tienen que ver por ahí con este tema de fondo. Eh, Seguramente has escuchado alguna vez decir que la prostitución es el oficio más antiguo que existe. ¿La has escuchado eso? Me acuerdo en alguna conferencia de cuando nos ha visitado Juan Antonio Monroy. Me acuerdo que no sé cuál era el tema, pero él estaba hablando de estas cosas y dijo, si habéis oído que la prostitución es la profesión más antigua, es mentira. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque solo tienes que ver en la Biblia el origen del hombre y ahí tendrás las primeras profesiones que se practicaron. Hermanos que estáis en el directo conectados, si os preguntasen cuáles son las profesiones más antiguas, según el Génesis, según la historia de Adán y Eva y sus hijos Caín y Abel, ¿cuáles serían las profesiones más antiguas? Pues en los primeros hijos de Adán y Eva, ellos ya estaban practicando cada uno una profesión distinta. ¿Cuál era? Pues ganadería y agricultura, dice Belén. Pues exactamente. Caín practicaba la agricultura y Abel
practicaba la ganadería, porque tenía rebaños de animales, y en cambio Caín cultivaba el campo y sacaba de los frutos de la tierra. Entonces el oficio más antiguo no es el de prostituta o ramera, es el de agricultor y ganadero. Incluso después de estos aún encontraríamos otros oficios más antiguos que el de la prostitución. Pero me imagino que cuando se habla así, pues se quiere referir de que es una profesión muy antigua, si se puede llamar profesión, ¿no? Porque otro tema sería discutir eso. Pero es una práctica, pues evidentemente muy antigua. Eh, Varios miles de años antes de Cristo, ya en la Biblia se habla de rameras. Hay una ramera muy famosa, muy conocida en la escritura, que precisamente la reunión de mujeres de aquí de nuestra iglesia que tienen este próximo domingo por la tarde, van a estar hablando de esta mujer. ¿De quién estoy hablando? De Rahab, que era prostituta y ejercía en la ciudad de Jericó. Ahí estaba. Benito dice, ¿y Adán y Eva no tenían un huerto? Sí, claro, el huerto del Edén, antes incluso del pecado, ¿no? Pero hablamos a efectos prácticos de cuando empieza la humanidad adelante y se empiezan a mencionar pues así las profesiones, ¿no? Si queréis referir de que Adán y Eva pues también eran agricultores en el Edén, pues bueno, pues sí, también se podría mencionar, ¿no? Pero bueno, es una cuestión técnica, no tiene más discusión que, que los descendientes de Adán y Eva, los dos hijos, son los primeros profesionales en dos ocupaciones distintas, que era agricultura y ganadería. Pero bien la aportación. Bueno, pues Rahab es muy conocida, era una prostituta en Jericó, una ramera, dice allí la escritura. Y dice que cuando los dos espías que envió Josué para inspeccionar la tierra, bueno, pues allí en el capítulo 2 del libro de Josué, versículo del 1 al 6, se encontraron con esta mujer y curiosamente pues fue una mujer que creyó en Dios, que fue aceptada en el pueblo de Israel y que incluso se convirtió en parte de los antepasados de Jesucristo. O sea, Rahab, la prostituta de Jericó, entró a contar en la genealogía de Jesús. Más adelante, en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1, allí se habla de Jefté, que fue el noveno juez sobre Israel. Pues allí dice, ¿quieres que lo leamos? Jueces, capítulo 11, versículo 1, Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo, ¿qué dice ahí? De una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. O sea que Jefté, que como os he dicho fue el noveno juez que tuvo Israel en este periodo de los jueces, era hijo de una ramera. Así que, bueno, es fácil entender que las rameras en este tiempo tenían hijos, tenían muchos hijos. No había unos métodos anticonceptivos que pudiésemos decir que eran eficaces. Hoy en día pues existen muchos métodos anticonceptivos que pueden prevenir los embarazos. Pero estas mujeres que practicaban la prostitución y tenían relaciones con muchos hombres, pues no siempre podían evitar quedar embarazadas. Así que incluso en los personajes bíblicos, como te fijas, pues algunos eran hijos de rameras, como este juez de Israel, Jefté. Se ha escrito sobre estas dos rameras que vinieron ante el rey Salomón. Seguramente si tú investigas sobre estos temas, encontrarías que, por ejemplo, hay unos maestros que dicen que no eran rameras, porque la palabra hebrea que se traduce al castellano como ramera, zonot, podría significar a otro tipo de profesión o de personas, incluso como el de mesoneras. Pero es una opinión respetable
Pero la gran mayoría de maestros, y por eso en la Biblia se ha traducido como ramera, es que claro, no solamente es traducir de la palabra, sino las circunstancias que rodean la historia, las dos mujeres que vivían solas en una casa, que compartían ahí la vida y tal, o sea, todos los rasgos que se muestran de cómo vivían estas mujeres y todo, pues evidentemente apuntan a que de las diferentes opciones de la traducción de esta palabra del hebreo al castellano, ramera es la más adecuada por todo el contexto incluso que se está aquí explicando, ¿no? Lo que sí que también se ha dicho que quizás no eran hebreas, no eran israelitas, sino que podían ser extranjeras, ya que a la nación de Israel, en la nación de Israel había convivían con los israelitas otros tipos de personas, se añadían al pueblo gentes de todo tipo. Se ha dicho que estas extranjeras podían ser sirias o fenicias. Entonces, bueno, ahora déjame que contemplemos una situación. ¿Te podrías imaginar en un país monárquico hoy en día como España, el Reino Unido, hay algún país escandinavo que también tiene todavía actualmente reyes? Bueno, piensa en un país con reyes. Nos quedamos en España. En España, el rey Felipe VI, con su esposa Leticia, pues viven en su palacio. Hay un palacio en Madrid y ellos están en ese palacio. Ahora te imaginas que de pronto llegan dos prostitutas y entran al palacio y se van a ver al rey para explicarle su problema. ¿Verdad que no? Dices, no. O sea, a nadie se le ocurriría imaginarse que, que a un rey, en la actualidad, o los reyes que ha habido en Europa en otras épocas, los reyes en Francia, aquí en España, en Inglaterra, en Holanda, los diferentes reinos, que de pronto dos prostitutas dicen, ay, tenemos un problema, vámonos a ver al rey. Y llega allí, entran para adentro y se ponen delante del rey, ¿no? Porque eso, así es como le hemos leído en este versículo. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Entonces, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es que esto ocurre así de esta manera? Bueno, podemos deducir, según lo que vemos en los textos bíblicos, es que el tiempo de estos reyes, Saúl, David, Salomón y quizás otros que vinieron después, los reyes y los reinos se vivían de otra forma según el concepto de los reinos que hoy en día todavía existen en el mundo o han existido en siglos pasados. Parece que en estos contextos estos reyes primeros eran muy asequibles, estaban muy cerca de la gente y como estaban ahí para reinar y administrar al pueblo, pues vamos a decir que la gente tenía esa libertad de poder venir ante el rey y saber que iban a ser recibidos por él. Por ejemplo, en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 16, hablando del rey David, allí dice que el pueblo le amaba tanto al rey David que el rey, dice allí, salía y entraba delante de ellos. O sea, era como que de pronto el rey parecía uno más entre el pueblo. Salía, iba al mercado, se encontraba con la gente en la calle, hablaba, la gente podía venir a verle a palacio. O sea, era como algo muy cercano. El rey no estaba en su trono allí lejos del pueblo y había un montón de filtros antes de poder llegar hasta el rey. Eh, Parece que esto era distinto. Era interesante comentar esto, ¿verdad? Por si alguien lo pensaba. Oye, me extraña que dos prostitutas pudieran venir allí delante del rey así tan fácilmente a hablar de sus problemas. El rey estaba para resolver situaciones complicadas, difíciles. No todos los casos lo resolvía el rey, porque ahora imagínate un pueblo de 2 millones y pico de personas, los problemas que ahí debe haber. Si todos vienen ahí al rey, o sea, de alguna forma sí que debía haber algún criterio a la hora de cribar estas situaciones. En este caso es que no se sabía qué hacer con este tema, porque ¿qué hacemos? Las dos dicen que el hijo es suyo, ¿a quién se lo damos? Se están peleando por el hijo y no tenemos manera de demostrar de quién de las dos es el hijo. Entonces, bueno, ¿qué dirá el rey? Vamos a traer esto ante el rey
y que el rey sea quien esté dictando la sentencia en este caso, ¿no? En otro episodio, protagonizado por David, para ilustraros lo que os estoy diciendo de lo accesible que podía ser el rey, en otro episodio, allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 4, se presenta ante el rey David una mujer que había sido instruida con una historia fingida. Dice: entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. O sea que también vemos ese detalle. Una mujer que era de Tecoa y vino ahí al rey, entró y ya se postró delante del rey. O sea que esa es la idea, de que ante el rey podía venir la gente, no tenían que pedir audiencia con semanas de antelación, sino que la gente venía y de alguna forma era fácil poder llegar hasta el rey y hablarle de los problemas y conversar con él. Entonces aquí las dos mujeres que vienen, una de esas mujeres relata la historia desde su punto de vista. Ella explica: esta mujer y yo compartimos la misma casa. Estamos solas. Nadie más estaba allí viviendo ni durmiendo con nosotros. Eso sí, dice, dormían en camas distintas. La primera mujer embarazada dio a luz un niño y 3 días después dio a luz la segunda mujer. Esto es lo que yo antes os indicaba. Esto apunta de que las dos pues tuvieron facilidad de quedarse embarazadas. Si eran prostitutas, pues seguro que tenían muchos embarazos y hijos y seguramente sufrían abortos y todas estas cosas, ¿no? Hasta aquí pues todo parece pues muy normal. Dos mujeres que viven en una casa, una tiene un hijo, a los 3 días tiene la otra el otro hijo. Pero el problema es que la segunda mujer pues tenía un sueño muy profundo, o estaba enferma, o algo pasó, que durmiendo en la cama y volviéndose para aquí y para allá, por un descuido, por abandono, por falta de experiencia, porque estaba enferma, no sé, no, el texto no nos da los detalles, pero el caso es que dormida sobre su hijo, un bebé, pues resulta que lo asfixió, lo estuvo ahí, ni se dio cuenta y el bebé murió. Qué tragedia, ¿no? ¿Te imaginas? La madre cuando se despierta y mira y ve que su hijo ha muerto porque ella durmiendo se giró ahí sobre él y ni se dio cuenta. Bueno, terrible. Pero lo que hace a continuación podríamos calificar de un acto de desesperación. El caso es que no se quiere quedar sin hijo. O sea, ella tenía un hijo y quiere un hijo, y entonces coge y hace algo. ¿A quién se le ocurre eso, no? A esta mujer se le ocurrió. Era una estrategia pues rara, extraña, pero es lo que ella hace. Así que mira a la otra mujer que está durmiendo en la otra cama, ve que está bien dormida y ve que junto a ella está el bebé suyo, está bien. Así que ¿qué hace? Deja a su bebé muerto y coge el bebé vivo de la otra mujer y se lo queda. Se va a su cama, se acuesta con ahora el que ella dice que es su bebé, y ahí se duerme. Y la otra, pues de madrugada, dice que se despertó, debía tener la costumbre de darle el pecho a su hijo, y cuando agarra al que ella cree que es su hijo, pues con horror, imagínate, con el golpe de la tragedia, se da cuenta de que su hijo está muerto. Puedes imaginarte que todo está en oscuridad, es de madrugada. El caso es que cuando dice que aclaró el día, me imagino que ya lo está llorando y tal, pero cuando ya hay luz de día, y entonces mira a su bebé, dice, pero este bebé no es el mío, este es el bebé de la otra mujer. Y entonces va donde la otra y ve al bebé que tiene la otra en sus brazos y dice, ese es mi bebé. ¿Por qué has cambiado mi bebé por el tuyo? Y esta cae, entonces se da cuenta. Ahora imagínate la reacción por un momento de alegría, de decir, mi bebé está vivo. O sea, ha estado llorándolo no sé cuántas horas, pero ha estado lamentando por su hijo, y de pronto se da cuenta que su hijo está vivo. Así que, pues me imagino que esto fue un gran alivio para ella, un motivo de alegría, pero de pronto, pues todo esto se vuelve muy confuso.
porque la otra dice, no, este es mi hijo, el tuyo es el muerto. Y entonces ahora me imagino que aparece la indignación, el enfado, y ahí empiezan a discutir y se alteran y llegan a las manos y se tiran de los pelos, de los cabellos, y total que esto no tiene solución, así que bueno, pues vamos ante el rey Salomón y que él decida lo que hay que hacer con este caso. ¿Te imaginas la escena? ¿Qué escena más curiosa, ¿no? Así que todo esto lo escucha el rey está escuchando, me imagino yo a Salomón en una actitud pensativa, reflexiva, porque la historia tiene miga, esto es complicado, ¿no? Y entonces él está ahí escuchando, delante de él están discutiendo, tuvo que escuchar ahí la discusión, no es mi hijo, no es el mío, no es mi hijo. La primera mujer decía, cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. La otra mujer decía, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. O sea que esto está bien complicado, ¿no? La Biblia dice que Salomón es el más sabio de los hombres. Dios le dio la sabiduría que había pedido. Entonces, esta es quizás la primera prueba así importante para ver cómo la sabiduría de Salomón se va a poner en acción. Así que, ¿qué ocurre a continuación? Hemos leído hasta el versículo 22, vamos a leer un poco más, 23. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Ahí está el rey analizando y pensando. Y de pronto dice el rey, traedme una espada. Todos se debieron quedar ahí pensando, ¿qué va a hacer? Traedme una espada. Enseguida el rey dijo, partid por la mitad al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Solución, que se quede cada una con la mitad de un bebé, ya que las dos dicen que el bebé es mío, le damos la mitad a cada una. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La solución de Salomón hacia el problema de pronto podía parecer extraña. Tráeme una espada. Y está peligrosa, ¿qué va a hacer, no? Más de uno, y las mujeres igual preocupadas, ¿qué va a hacer? Se ha enfadado, nos va a matar, o sea, la cosa estaba así como muy extraña, ¿no? Los juicios de Dios a veces pueden parecer extraños, sobre todo al principio, ¿no? A veces Dios provoca cosas en nuestra vida en las cuales nosotros podemos preguntarnos, Señor, no entiendo por qué me pasa esto. Pero el tiempo muestra que siempre las decisiones de Dios son las más sabias. En esa expresión, traedme una espada, ¿con qué propósito? Seguro que lo pensaron estas dos mujeres que estaban allí. Bueno, las acciones de los sabios príncipes son acertijos para las mentes vulgares. Igualmente para nosotros, a veces tratar de comprender el pensamiento de Dios también nos puede resultar extraño, complicado, desconcertante. Bueno, ha habido un pequeño corte de conexión. Ya sabéis que cuando se corta yo me callo y después ya sigo hablando cuando veo que se restablece la conexión automáticamente. Bueno, pues cuando dijo partid por la mitad al niño, Salomón esperaba lo que ocurrió.
la reacción propia de una madre al imaginarse a su hijo partido por la mitad. Las dos mujeres podían haber reaccionado, ¿no?, como extrañadas, diciendo, ¿cómo partir al bebé? Pero la verdadera madre, se iba a notar quién era la verdadera madre. Eso era la intención que Salomón tenía. La verdadera madre iba a reaccionar, evidentemente, eh, movida porque su hijo lo veía partido por una espada, ¿no? Entonces, claro, Salomón no tenía la intención de cortarlo por la mitad, pero él sabía que la oferta para cortar al niño en dos iba a revelar quién era la verdadera madre. Y así él podría hacer justicia y darle a la verdadera madre la recompensa de poder seguir teniendo a su propio hijo. En en el capítulo siguiente, bueno, no sé qué pasa, pero hay muchos cortes, pero ya os digo, cuando está el corte yo lo veo en mi pantalla, veo que se corta la transmisión y me callo. O sea, no os perdéis nada de lo que estoy explicando porque cuando veo el corte me callo, me quedo aquí mirando y se restableció la conexión y entonces sigo hablando, ¿vale? Así que no os preocupéis. Os estaba diciendo que la sabiduría de Salomón lleva a encontrar la verdad. Cuando buscamos en Dios sabiduría, la intención sería la misma, el tener la capacidad de siempre encontrar el mejor camino, saber discernir la verdad de la mentira, tomar siempre la mejor decisión, porque somos hijos de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios siempre en nosotros. En el versículo 9, recuerdas que leímos, da a tu siervo, la petición de Salomón, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Así oró Salomón pidiéndole a Dios y Dios dice que le dio la sabiduría. Ahora había de intervenir en un juicio entre dos mujeres que le preocupaba, así eran las cavilaciones. Ahí está pensando, versículo 23. Esta dice, mi hijo es el que vive, y la otra, no, que es el mío. Y esta dice, tu hijo es el muerto, y la otra dice, no, es el tuyo. Así que él toma una decisión y lo hace rápidamente. La lectura de este pasaje es, si tú te imaginas la escena, esto fue sorprendente. Tráeme una espada, partid al niño vivo por la... Bueno, seguimos con cortes, ¿eh? No sé qué pasa hoy con la conexión, pero siempre que se restablece, pues podemos seguir para adelante con el estudio. La otra tuvo una reacción bastante torpe, porque si se calla y sigue peleando, pero yo creo que ya se vio declarada, y entonces su reacción, ni para mí ni para ti, partidlo, dijo la otra, ¿no? Bueno, no fue muy sabia. Salomón fue sabio, pero esta mujer fue muy torpe y si quedaba alguna duda, ella ya declaró de todas que ella no era la verdadera madre. Salomón, que estaba seguro de que el pleito iba a acabar así, pues da la orden, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y concluye la historia de esta manera en el versículo 27 y 28. El 28 dice, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Así que esto fue un juicio que aún le hizo más famoso. Pasamos al capítulo 4, ahí continuamos con la vida de Salomón. Dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo, y ahí nos da una lista de los jefes de Salomón. Solamente mencionar que igual que en la historia de las dos mujeres que se disputaban por el bebé y tal, pues, y esto fue un ejemplo de sabiduría, este capítulo nos sigue hablando de la sabiduría de Salomón y nos lo muestra en la forma en la que él seleccionaba, entrenaba, daba poder y supervisaba a sus líderes. Y esto es un ejemplo de sabiduría.
Alguno puede decir, ¿y por qué tenemos aquí el nombramiento de todos estos, no? Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Bueno, tú lees todo y te das cuenta de que Salomón fue un líder de líderes. Él supo delegar y supo nombrar a hombres capaces para ocupar cargos importantes. Aquí lo que se ve es un buen organigrama de gobierno, ¿vale? O sea, se nos dice cada uno lo que ocupaba: secretarios, jefes del ejército, sacerdotes, al ministro principal, al mayordomo, nombró a 12 gobernadores. O sea, te das cuenta de que Salomón está estructurando el gobierno de Israel de una forma muy sabia. O sea, él podía haber dicho como otros reyes, ¿no? Yo soy el rey, yo mando, yo... Pero no. Salomón, que quiere sabiduría para gobernar bien a Israel, se da cuenta, él sabe que para poder ejercer un gobierno bueno, efectivo, él no puede hacer todo y por lo tanto necesita hombres capaces que puedan ocupar responsabilidades y atender las diferentes necesidades. Nosotros en la iglesia, el pastor siempre tiene que tener la capacidad de saber contar con la gente y poder nombrar responsabilidades. Imagínate que el pastor lo quiere hacer todo, no puede. Te tengo que decir que hay pastores que pretenden hacerlo todo porque piensan, si no lo hago yo, lo van a hacer mal. Entonces él lo quiere hacer todo. O sea, tú llegas ahí a la hora de limpieza y está el pastor limpiando. Y llegas a la hora de administrar algo y está ahí el pastor administrando. Y llegas a la hora y está ahí el pastor. Y el pastor lo hace todo. No tiene colaboradores, ni hay líderes, ni hay gente que haga cosas en la iglesia, porque él lo tiene que hacer todo, porque tiene esta sensación de que si no lo hago yo no se va a hacer bien. Y el pastor tiene que tener la capacidad de delegar confianza. También tengo que decirte que los pastores que estamos dispuestos a delegar y apoyarnos en otros, no siempre tenemos toda la disposición que nos gustaría. Ayer en el estudio yo hablaba un poco del tema del pastor. O sea, llevamos algunos días en algunos estudios que ha surgido este tema. Y seguramente el Señor nos lleva a eso, ¿no? A motivar a los miembros, a los creyentes, a que piensen y vean desde esta perspectiva que el pastor es el responsable, el que tiene delegado la autoridad de parte de Dios, pero no para que él lo haga todo, sino para dirigir, para coordinar. Entonces, el pastor necesita colaboración, necesita gente dispuesta a trabajar en la iglesia, a servir con humildad. El pastor no puede contar con aquellos que tienen afán de protagonismo, que lo que buscan es reconocimiento, movidos en su soberbia y egocentrismo. El pastor necesita gente humilde, dispuesta a trabajar y hacer en las cosas que haya necesidad, sea lo que sea, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Sea mover una silla, sea hacer limpiar esto que se ensució, sea ordenar aquellas cosas, sea todo es para el Señor. Y a unos el Señor los pone en un lugar y otros en otro, pero todos los miembros en la iglesia son importantes. El gobierno de Salomón estaba estructurado muy parecido a lo que hoy en día podríamos ver en las naciones modernas. Sacerdotes, secretarios, canciller, mayordomo, o sea, tenía jefes que servían como ministros o secretarios, diríamos hoy en nuestro tiempo. Hoy en los gobiernos pues suele haber ministerios, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Economía, y dentro de los ministerios aún hay otros secretarios y hay otros personajes. Hay tanta estructura hoy en día que a veces sobran hasta ministerios. Y a veces hay ocupaciones que dices, ¿y estos qué hacen? ¿Por qué están ahí? ¿Los necesitamos? En España tenemos
el Congreso de los Diputados, lo que es la estructura de gobierno con el presidente y todos los ministros, y después tenemos una cosa que se llama el Senado, que si me preguntáis, pues como la gran mayoría no sabemos bien deciros para qué el Senado, ¿no? Y hay ahí como, no sé, creo que son como 300 senadores con unos sueldos impresionantes, y que al final dices, realmente necesitamos un Senado, ya que las leyes y todo se dictan ahí en el Parlamento, y a veces, sí, no, esto ahora lo tiene que ratificar el Senado, pero en fin, que Salomón escogió los que necesitaba, ni más ni menos. A veces hoy tenemos de más que de menos, ¿no? Pero el liderazgo de Salomón está organizado. Él sabía que Dios es un Dios de orden, es un Dios que Él diseña la organización. Recuerda que en estos días atrás decíamos que la iglesia, el Señor ha diseñado cómo tiene que estar estructurada. Y el Señor en el antiguo Israel nombró reyes, antes de eso Él nombró jueces, o sea, Él es el que organiza. Yo os decía el otro día, si alguno cree que la iglesia es una democracia, se equivoca. La iglesia es una teocracia, o sea, quiere decir que el poder y el mando lo tiene Dios. Y Él es el que manda y Él usa a las personas dentro de la iglesia como Él quiere. Una democracia, el poder lo tiene el pueblo, la gente. Y la gente es la que toma las decisiones. En la iglesia la gente no es la que toma las decisiones. Delante de la ley, a veces la iglesia aparecemos estructurados en nuestros estatutos como una iglesia asamblearia. ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones se toman, se llega a tomar decisiones por votación. Pero eso es teóricamente y a efectos legales. Pero en la práctica no funciona así. Yo respeto las iglesias que son asamblearias y cualquier decisión convocan a la iglesia para que voten y hacen votaciones. Yo respeto eso, pero también he podido observar que se cometen injusticias, equivocaciones y cosas que no son de Dios. No es el modelo, no es el sistema. ¿Por qué? Porque el pueblo no siempre tiene razón. Dios sí tiene razón siempre. El pueblo frío, alejado de Dios, que no está lleno del Espíritu Santo, que no anda en la presencia de Dios, en los caminos de Dios, va a tomar decisiones equivocadas, contrarias a la voluntad de Dios. Por eso en la Biblia el sistema no es el de asamblea que vota, sino que es Dios quien decide. Dios pone a hombres y Dios quita a hombres. Dios pone a hombres en el liderazgo y Dios es el que está por encima de esas personas realmente gobernando Él. Ese era el modelo. Dios ponía jueces sobre Israel. Fue el pueblo el que dijo, queremos rey. Y Dios dijo, pero no es mi voluntad que tengáis rey. ¿Por qué? Porque el rey impone su autoridad. Y hubo algún rey bueno, piadoso, que buscó a Dios, pero la gran mayoría fueron reyes malvados. Otro corte, os estaba diciendo que si el dictador es un tirano y es malvado, pues las decisiones que va a tomar van a ser malvadas. Entonces mejor que el pueblo decida, ¿no? En nuestra sociedad humana, pues la democracia es un buen sistema. En la iglesia no. En la iglesia Dios manda y Dios decide. Por eso Dios pone hombres a los que Él capacita, a los que Él conoce en su corazón, y entonces Dios usa a esas personas para que dirijan y gobiernen en la iglesia. Salomón sabe esto, así que él organiza el gobierno de una forma muy efectiva. Lo tenemos explicado aquí en estos primeros 6 versículos. Aquí tenemos la descripción de esos diferentes cargos que él nombra. Josafat, quien sirvió ya a David, ahí se menciona, en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 16, dice, Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilut, era cronista. Y en el mismo libro, segundo Samuel 20, 24, dice, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilut, era el cronista. Así que vamos a decir que Salomón lo mantiene en el cargo.
continuó, vamos a llamarle canciller, continuó como canciller. Como tal era más como un jefe de protocolo, podríamos decir así, más que un simple registrador de recuerdos. Un cronista era aquel que iba escribiendo todos los acontecimientos para que quedasen en el recuerdo, pero vemos que era más como un jefe de protocolo, más que simplemente un cronista. Su estatus era casi como decir algo así como un secretario de Estado. Era alguien muy cercano, en este caso, a Salomón, al rey. Ya que Abiatar había sido exiliado por Salomón, lo leímos allí en el capítulo 2, versículo 26, y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. O sea, aquí el sacerdote fue desterrado. Entonces su inclusión aquí como sacerdote parece ser un problema. Sin embargo, se debe de recordar que aunque solo Salomón podía designar en otro las responsabilidades de Abiatar, él no le podía quitar su título o su dignidad de sacerdote, así que en este caso Salomón acepta un principio, y es que si este sacerdote, pues es sacerdote, seguramente en su voluntad no estaría contando con él, pero esto también demuestra algo a favor de Salomón en este sentido, ¿no? Y después del versículo 7 al 19 tenemos la explicación de los gobernadores. Dice: tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres, y se nos da ahí la lista de estos hombres. Estos hombres eran responsables, por lo que hemos leído, por los tributos de sus distritos individuales. O sea, Salomón distribuyó el reino en 12 distritos, 12 regiones. Y cada uno de estos gobernadores estaban separados los unos de los otros por fronteras, 12 tribus. Recuerda, Israel son 12 tribus, 12 gobernadores. Estaban distribuidos de acuerdo a la geografía del terreno, monte, tierra, provincia, y entonces cada uno se tenía que preocupar de estar proveyendo los tributos por el sustento, por lo tanto, del reino de Salomón. El liderazgo de Salomón era creativo, hay que reconocer, ¿no? Podemos imaginarnos que en el pasado 12 gobernadores serían repartidos estrictamente dentro de las fronteras de las tribus, pero Salomón sabía que la manera que se hacía anteriormente no era necesariamente la mejor forma de hacerlo. Él estaba dispuesto a intentar nuevos métodos, y lo que podrían ser las 12 tribus, 12 gobernadores, no se limitan geográficamente a donde estaban ubicadas las tribus, sino, como os he dicho, a la geografía, monte, tierra, provincia, las cosas que las organizó de otra manera, y esto demuestra creatividad y una actitud sabia para traer mejoras a la hora de gobernar y de hacer que las cosas funcionen. La ausencia de la referencia de Judá en esta lista podría ser explicada a que solo había un oficial de la patria, por ejemplo Judá. Esto es, estos 12 distritos eran adicionales a Judá, la cual permaneció sin carga, algunos dicen sin tributo. ¿Por qué no se menciona a Judá? Algunos dicen es que se la liberó de tener que de aportar tributos. No sabemos bien, pero ya notamos esa ausencia. Yo no he leído de todos los versículos, pero ahí están todas las tribus menos la de Judá. La de Judá no se menciona. Ahí se menciona a Isaacar, a Benjamín, a Aser, a Galaad, a todos, ¿no? Pero Judá no. En cada uno de ellos cada uno de estos gobernadores estaba obligado a abastecerlo, dice, por un mes en el año. Los tributos eran pagados en grano, ganado, materias primas, ¿no? Y estos eran usados para sustentar a la corte real, al gobierno que estaba en el palacio, al gobierno central. Cada gobernador era responsable
por un mes al año. Así todo un año entero quedaba cubierto. Y el liderazgo de Salomón, de momento, digo de momento porque más adelante el pueblo se quejó, pero de momento no era opresivo. O sea, no parece mucho el hacer solamente un doceavo del trabajo. O sea, nos toca pagar tributos, pero es una vez al año. O sea, esto no parece una carga muy pesada. O sea, Salomón fue sabio. Más adelante la sabiduría ya dijimos que parece que ya no se está aplicando bien. Tuvo todas esas mujeres, para contentarlas levantó templos a los dioses, su corazón se apartó de Dios, parece que afligió al pueblo más de la cuenta, porque después en su hijo el pueblo se quejó: tu padre nos afligió mucho con los impuestos, suavízanos tú y te reconoceremos como rey. O sea que recuerda lo que hemos dicho: ser sabio no significa que hagamos siempre lo justo y lo correcto. Empezar bien no quiere decir que lleguemos a terminar bien. Siempre tenemos que depender de Dios, siempre tenemos que estar confiando en Dios y buscando la sabiduría que viene de arriba. No la que yo ya tengo y me doy por sentado que soy muy sabio, siempre en humildad y reconociendo que Dios es Dios por encima de nosotros. El próximo día que volvamos aquí a personajes de la Biblia, la historia del rey Salomón, seguiremos en este punto, primer libro de Reyes 4:20 en adelante, viendo la paz y la prosperidad de Salomón y su reino. El reino continuó creciendo y prosperando, y veremos ahí datos muy interesantes de la riqueza y de todo lo que Salomón llegó a tener. O sea, fue impresionante todas las riquezas y todo lo que él tenía y recibía, en fin. El próximo día lo vemos, pero por hoy nos tenemos que despedir porque ya se nos ha hecho la hora. Así que, mis queridos hermanos, nos despedimos por hoy. Si Dios quiere, mañana jueves nos volveremos a encontrar. Los hermanos que os conectáis para la semana unida de oración, a las 8:30 mañana estaremos otra vez conectados. Mañana el tema, antes ya lo anuncié, lo va a dar Isabel Silvas. Y a las 9 en punto, si Dios nos permite, nos vemos otra vez con nuestro tiempo de escuchar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, y seguiremos ahí avanzando. 17 de enero ya, tenemos el mes de enero ya cuesta abajo. Un abrazo, queridos, que Dios os bendiga, que el Señor esté con vosotros, y hasta mañana, si Él nos lo permite.